Bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde les agarre el video. Feliz día de San Valentín para muchos acá en el mundo, ¿no? Es una fecha importante. También el Día del Administrador en Perú. Y bueno, quería comentarles algunas cosas, ¿no? El título de este video, vocación, profesión. Y a veces nos pasa a muchos, que cuando estamos inmersos en el mundo, o muchos de ustedes que están por salir hacia la universidad, o en quinta secundaria, o ya están inclusive en la universidad, muchas veces se genera el tema de decir, ¿qué hago? ¿No? En primer lugar, a veces se confunde o se cree que el tema de vocación solamente está referido a un tema religioso, no a la vida religiosa. Quizás porque ahí es donde más se explota y se dice, ¿no? Tienes esta vocación de ser religioso, de ser sacerdote, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? No solo se queda ahí. La vocación, en primer lugar, lo tenemos que ver así, es el llamado a, el llamado que tú tienes a hacer algo. Eh, Muchas veces, por eso es que se ve más hacia el tema religioso, porque decimos, yo estoy llamado a ser religioso, ¿no? No a la vida matrimonial o a la vida de un laico comprometido, sino de religioso, ¿no? O sacerdote, por ejemplo. Entonces, muchas veces se confunden ambos términos o se quiere saber que es un poco exclusivo de solo el tema de religión, pero no es así. En el tema, en los años, nosotros hemos podido, o yo he podido ver y analizar, sí, recuerdo que yo lo confundí mucho más inclusive porque cuando yo estaba en quinta secundaria nace, ¿no? Las ganas o la vocación o la consulta, la pregunta, normalmente es una, yo recuerdo cuando estaba en la misión vocacional, ¿no? Vocacional, en el año 2008 en Pachacútec, en Lima, recuerdo que nos hacían esa pregunta, ¿no? O nos ayudaban a poder meditar algunas cosas y decían, la vocación es respuesta a un llamado, ¿no? La vocación es respuesta a un llamado. Pero claro, ellos nos decían, el llamado es de Dios, entonces tú tienes vocación de ser religioso, ¿no? Entonces era un poco, por eso la misión vocacional, porque queríamos conocer y saber si queríamos ser religiosos o no. Y a la par venía otra cosa, ¿no? Otra pregunta, en quinta secundaria, por ejemplo, yo acabé en 2005 y desde el 2005, 6, 7, hasta el 2008 que me fui a la misión vocacional, donde seguía en mí rondando la idea de ser religioso. Sin embargo, en ese momento, en quinta secundaria, recuerdo que te hacían llenar, yo siempre digo a veces, con todo respeto y cariño a mis amigos psicólogos, ¿no? Cuando no te hacen bien un test vocacional, por ejemplo, o sea, yo porque no creo mucho en esos test, ¿no? Inclusive cuando enseño a veces les digo, son de broma a veces a mis alumnos, pero fue verídico conmigo, ¿no? En ese momento la psicóloga del colegio me llama y me dice, bueno, mira, acá está tu test y lo que tú debes de ser es cualquier cosa relacionada a biomédicas, ¿no? O sea, biólogo, químico, eh, médico, odontólogo, veterinario, cualquier cosa de eso. Es que a mí nunca me gustó esa rama porque yo soy asquiento, ¿no? No me gusta ver sangre. Cuando cocino, sí, ¿no? Cocino, pero inclusive es cuando cocino un poquito que el partir, la carne, el pollo sobre todo, un poco que me da asco, pero lo demás, normal, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo voy a ser médico si me tengo que enfrentar mi día a día a esto, ¿no? Entonces, yo dije, yo no quiero ser médico, dije así, de frente, ¿no? Y me dijo, ¿qué quieres ser? Y en ese momento rondaba mucho por mi cabeza, yo había estado inclusive en un acompañamiento con un hermano de La Salle, en mi quinta secundaria, con la intención de ser hermano. Y yo le dije, bueno, yo quiero ser hermano de La Salle, ¿no? Le dije así. Borró lo que decía, ¿no? Las indicaciones que les daban a mis papás, porque eso le iban a entregar a mis papás, y dijo, hermano de La Salle, ¿no? Y yo dije, qué tan fácil es cambiar esto con lo otro, ¿no? En ese tiempo ni sabía
exactamente cómo debe ser un test y todo lo demás, pero bueno, fue así. Y de ahí recuerdo muy bien bueno, las dudas para tomar una decisión tan importante, hay muchas más dudas, y decido no ser hermano, o por lo menos no intentar ir a la misión vocacional en ese año, en 2006, en las vacaciones del 2006, y tenía que decidir qué seguir. Yo en mi mente quería ser siempre profesor, ¿no? Me llamó mucho la atención el guiar una clase, me ayudó mucho el ser catequista, por ejemplo, en quinta secundaria, porque me ayudó mucho a ver que yo podía dirigir una clase, hacer una clase. Sin embargo, en mi casa no querían, no decían no, menospreciaban un poquito a los profes, como cualquier persona, ¿no? Inclusive con mi carrera, porque yo soy administrador de negocios, yo dije, bueno, ya pues no soy profesor, seré administrador. Y yo fui administrador porque en mi mente estaba sobre todo, veía llegar a mi papá cuando yo era pequeño, y llegaba como el declincito. Mi papá trabajó unos años en la parte administrativa del Ministerio de Pesquería, y él venía con un maletín, y yo decía, yo quiero ese maletín, yo quiero así, ¿no? Llegar de mi trabajo y hacer eso. Y bueno, al final no se dio, o lo pensé, pero lo primero que quise ser fue profesor, o sea, ¿no? Después decía, bueno, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces dije, bueno, seré administrador. Y cuando piso la universidad donde estudié, me dijeron, o me dije yo a mí mismo, en algún momento voy a enseñar mi carrera, ya que no he podido enseñar lo que yo quería enseñar. Me encantaba, siempre me gustó la historia, ¿no? La geografía, las fechas me acuerdo muy bien, o sea, me gusta saber sobre la historia. Entonces yo dije, bueno, quisiera ser profesor de historia. Pero bueno, la vida me llevó por otro lado, y fui administrador y pasó eso. Pero trayendo a colación la pregunta, vocación o profesión, fui descubriendo poco a poco que la vocación no solamente era el tema religioso, sino que también era algo que Dios te ha llamado. Y yo siempre respeto a las diferentes posturas. Hay personas que pueden decir, yo no soy católico, yo no creo en un Dios, ¿no? O yo no soy religioso, o soy ateo, soy agnóstico y no creo en la existencia de un Dios. Pero has sido llamado para algo estás en la tierra, para algo estás aquí, por algo naciste, ¿no? Y eso muchas veces nos hace pensar y decir, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y esa es tu vocación, ¿no? El ponerte a pensar y decir, en mi caso, Dios, ¿para qué me quiso en la tierra? ¿No? Yo, por ejemplo, yo pensaba en su momento la vida religiosa, pero me ayudó mucho el también participar, vivir una vida religiosa. Yo estuve en la ciudad de Abancay hace 11 años, y en Abancaycito, como yo le digo de cariño, recuerdo muy bien que fui prácticamente hermano. Entonces el hermano se dedica a enseñar, y yo trabajé a tiempo completo en el colegio. Yo entraba al colegio a 7:30 de la mañana y salía a las 3:15 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Y recuerdo muy bien por ejemplo, un amigo que nos acompañó en una misión vocacional, que ya prácticamente éramos mayorcitos, ya yo tenía mi profesión y todo, y él me dijo, yo he confundido ser catequista con ser hermano, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo dictar todos los días lo mismo, o estar metido en una clase, no es lo mío. Pero ser catequista sí, me encanta estar todos los sábados, ¿no? E ir, conversar con los niños, o con los jóvenes, como que me corresponde, pero no todos los días. Y en Abancay descubrí mi vocación, o fortalecí esa vocación, que ya en quinta secundaria, de una u otra forma quise ser, era ser profesor. Yo no me aburría, al contrario, yo me motivaba día a día con las experiencias, con los dolores de cabeza que te trae ese ser profesor, pero con las alegrías que te trae, ¿no? Ver cambios en los chicos, ver cambios en tus alumnos, ver cambios en que hagan cosas nuevas, ver cambios en los profesores, y ver cambios muchas veces también en los padres de familia, en las cosas que tú les vas formando a estos chicos, ¿no? Tengo muchas experiencias en Abancay. En un momento
Sí, por ahí les cuento de esas experiencias gratas como profesor, como formándome, ¿no? Al final la vida decidió llevarme por otro rubro y regresé a Arequipa y a mi profesión. Y es ahí donde me hago la consulta, digo, ¿qué voy a hacer? Y quería seguir enseñando. Ya había tenido la primera opción de enseñar en la universidad. Me fui, ahí fue un semestre donde me tuve, seguí, gracias a Dios a un amigo mío me dio chamba y empecé a trabajar. Y es ahí donde yo empiezo a decir, no, lo mío es la educación, ¿no? Pero también era algo que me empecé a enamorar, ¿no? Como un enamoramiento de mi carrera, que es la administración. Yo no sabía en el año 2006 que inicio mi carrera profesional, yo no sabía que era la administración en sí misma, solo sabía que venías con un maletincito y ya está, ¿no? De nada más, no sabía más. Y es un mundo apasionante, es un mundo que me gustó, los profesores que me enseñaron fueron muy buenos, había algunos no tan buenos, pero la mayoría, por no decir el 90% de mis profes, aprendí muchísimo de ellos, que ahora inclusive son mis colegas, ¿no? Y eso es lo que yo empecé a pensar y dije, wow, quizás esto es lo mío, ser administrador. Pero la vida me llevó, eh, salí de la universidad, pasó ni un año y me llama tengo una compañera que en el caso de ella fue al revés. Ella primero fue docente y después fue administradora. En cambio yo fui administrador y después quería ser docente, ¿no? Y a ella le llamó la atención eh, me acuerdo del curso de liderazgo, nos hicieron hacer un video. Yo hice un video, me acuerdo que a mi profesor en ese momento, que es mi tocayo, Juan Pamalique, me acuerdo que me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú los motives a tus compañeros. O sea, primero yo le dije, no quiero conversar contigo sobre tu video, era un video de liderazgo, pero no sé, mira, tengo esto, y le comenté un poco todas mis vivencias, que me encanta la profesión, sí, pero también quiero ser profesor, y todo esto. Y me acuerdo que él me dijo, quiero que tu video, es más, podría ser, o el trabajo que les he pedido, que tú les hables a tus compañeros. Entonces yo, todo nervioso, igual ya los conocía, porque en un curso de séptimo semestre, ¿no? Ya los conocía muchos, pero hablé y les comenté un poco lo que les estoy comentando ahora, de todo lo vivido hasta ese momento. Todavía no me he ido a Bancay, porque a Bancay fui en 2014 y yo acabé la carrera en 2012, pero fue el alimentarme un poquito más de muchas cosas y ahí es donde mi amiga me escucha que yo quería ser profesora. Entonces ella, al escuchar eso, me dice, ¿no? Te propongo, yo sé que tú siempre has querido ser profesor, ven a la universidad. No sé mi docente asistente y quiero que empieces el camino de la docencia. Y empecé, de ahí me fui a Bancay, ¿no? Y de ahí empecé ya estando más en la docencia. Y este año, desde ese año ya en agosto se van a cumplir 12 años de eso, ¿no? Porque fue el 2013, ya estamos 2025. Y bueno, la cosa es de que no me he alejado nunca de ello. ¿Pero por qué? Porque la profesión es lo que tú día a día puedes estar haciendo, ¿sí? O lo que tú piensas y dices, ¿qué es lo que voy a hacer durante toda mi vida o hasta que consiga otra profesión para que pueda tener dinero, tener prestigio, tener poder algunos, o sea, lo que tú veas que es tu profesión para ti? Por eso es que muchos van a escuchar a sus papás que van a decir lo que te dé dinero, lo que te dé, lo que te mantenga tranquilo, lo que te dé fama, lo que te dé prestigio, pero nunca te van a decir lo que te haga feliz. O muy pocas veces he escuchado papás que digan eso. Yo he sido catequista durante muchos años de confirmación y yo siempre les decía a los papás, ¿no? Dejen que ellos, ¿no? Que ellos decidan, porque son ellos los que tienen que decidir, porque al próximo año van a decidir algo también importante para su vida, que es qué quiero ser, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque es su vida, ¿no? Pero a veces los papás, si eres médico, el papá es médico, quiere que el hijo sea médico o abogado o lo que sea, ¿no? Pero muy pocas veces les preguntamos a nuestros hijos qué te hace feliz y cómo yo te puedo apoyar.
Y, por ejemplo, es ahí donde nosotros siempre vamos, porque recuerden que es una respuesta, la vocación es una respuesta a una pregunta, a un llamado, y lo vamos a responder de una u otra manera. Y en mi caso, por ejemplo, yo sentí, viví viendo hacia atrás, viendo desde que dejé el colegio hasta ahora, este año cumplo 20 años, y yo digo, pues viendo estos 20 años, yo siento que lo que siempre me gustó es enseñar. El llamado de mí es educar, de diferentes maneras, pero educar, ¿no? Por eso me gustan los recursos humanos, porque el área de recursos humanos me permite enseñar. No solo el área de recursos humanos es para pagar y todo lo demás, no es para capacitar, es para amoldar a la persona, es para inyectarla, ¿no? Esa inmersión que tienen los famosos ahora actuales procesos de onboarding, donde tú no solo es un año, no son más, donde acompañas a la persona. Entonces todo eso me encanta, ¿no? Y yo dije, bueno, son respuestas a esa vocación. Mi vocación es ser maestro, ser profesor, educar, enseñar. Y la administración es mi profesión, ¿sí? Que hoy día celebro mi día, pero también me pongo a pensar y digo, pues sí es mi profesión, sí me gusta, ¿no? Yo siempre hay un tema con los chicos en el curso de ética que les digo, amas tu profesión, amas, estás en 10º semestre, estás a punto de irte porque les enseño en el último semestre y les digo, amas, ya, ahora sí, al inicio quizás no, pero ahora sí, la amas, amas tu profesión, y les hago esa pregunta. Y algunos se ríen, otros no responden, otros dicen la detesto, o sea, no la amo, sino la detesto. Otros son sinceros, ¿no? Algunos en sus miradas, uno lee todo, los gestos, las miradas. Y son muy pocos los que dicen, sí, amo mi profesión, amo lo que soy. Y ese, o sea, es lo mejor cuando tú logras unir ambos, ¿no? Tu vocación con tu profesión. Por eso yo amo ahorita las dos cosas, porque mi profesión me ha permitido darle luz a mi vocación, dar respuesta a mi vocación a través de mi profesión, porque le enseño y he podido pues aprender muchas cosas. Entonces no confundamos, la profesión es algo, sí, es bonito, qué hermoso es cuando tu profesión es tu vocación, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiese sido profesor de colegio, ¿no? O pedagogo de profesión, yo siento que es lo más hermoso que me hubiese pasado. Pero en mi caso, la vida me llevó por otros lados, pero me fue siempre conduciendo a poder ser profesor, que es mi vocación. Entonces la vocación muchas veces no va de la mano de la profesión, y es por eso que vemos muchas veces en en los trabajos personas malhumoradas, personas siempre enojadas. No digo que toda la vida vamos a estar felices en lo que hacemos, pero sí debemos estar contentos porque es lo que haces, es lo que amas supuestamente, ¿no? Entonces, si es lo que tú amas, tú deberías todos los días ir feliz a trabajar. Y esa es la pregunta que siempre yo les digo a los chicos, ¿no? O sea, no solo les dejo con la pregunta y les digo, amas tu profesión, no, les digo porque es lo que vas a hacer todos los días de tu vida. Y si no lo has llegado a amar, pues pregúntate, ¿no? ¿Realmente es lo mío? ¿O qué quiero hacer? Porque si no, vas a ser de esas personas que pueden conseguir muchos logros profesionales, pero que no aman su profesión, que no aman lo que hacen. Porque recuerda, la vocación es una respuesta, un llamado a algo, ¿no? Una respuesta a una pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y esa pregunta la respondemos en nuestro día a día cuando decimos yo vine aquí para esto. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces hoy día, en el Día del Amor, de la Amistad, pues pregúntate, ¿amas tu vocación? Mejor dicho, ¿amas tu profesión? ¿Amas lo que haces? ¿Es realmente tu vocación y tu profesión lograron hacer ese match o no? Un fuerte abrazo y que sigan disfrutando del Día del Amor.